gracias, porque aún en medio de la falta por aún en medio del aumento del pecado, podemos entrar, tenemos acceso a la presencia de Dios, tenemos acceso a la casa de Dios, porque como cantábamos, hay espacio para ti y hay espacio para mí, y eso es motivo de celebración y de adorar con júbilo, con danza y alegría. Sí, Señor, te adoramos, Dios, te adoramos, Jesús. ¿Sabes qué? Quiero contarle algo rapidito. Cuando yo era pequeña, que estaba en la escuela, yo recuerdo una compañera de escuela que de una forma u otra, yo no sé qué había pasado, que ella como que me buscaba intimidarme. Y yo, pero ¿y qué pasa con ella? Yo no he hecho nada, yo ni la conocía. Y fueron varios días hasta que yo hablé con mi papá. Le dije, papi, está pasando esto, lo otro. Y él, ok. El otro día se bajó conmigo, me bajó el bulto. ¿Y qué pasa? Que la nena apareció por ahí, por la entrada. Y yo, papi, ella es. Y él inmediatamente fue conmigo y le puso el dedo así. Le dijo, dejas a mi hija quieta. A mi hija la respetas. ¿Y sabes qué? Que yo entendí con esto, años después, que no importa todo lo que tú puedas experimentar en tu vida que quiera acorralarte, que quiera abrumarte, hay un Padre Celestial que va a señalar con el dedo y va a decir, sal fuera en el nombre de Jesús, te calmas en el nombre de Jesús. Es su presencia la que está con nosotros en medio de este lugar, y tal vez el pecado, tal vez el enemigo, tal vez los pensamientos quieren decirte, ¿sabes qué? No tienes oportunidad para entrar a la presencia de Dios, pero hubo alguien que entregó su Hijo por amor a ti y amor a mí, para que nosotros podamos caminar en libertad, para que podamos caminar sabiendo que hay un poderoso que está detrás de ti y de mí, porque eres el pueblo escogido de Dios. ¿Cuántos levantan sus manos y dicen, Señor, gracias porque tú estás conmigo? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor. Cuando pienso en todo lo que has hecho, mi alma canta aleluya. Tú me asombras con tus maravillas, por eso canto aleluya.
tu favor. Es tu gracia y tu favor que me tiene de pie, que me tiene de pie. Cuando no tengo fuerzas, eres tú mi fortaleza, mi castillo fuerte. En medio de la crisis ahí estás y me das paz. ¿Y dónde estaría yo si no fuera por tu amor? Por siempre es tu misericordia. Gracia me rescató. Gloria al Rey, Hijo de Dios. Por siempre es tu misericordia. Solo a ti exaltamos. Es por tu amor y tu amor y tu amor y tu amor que nos alcanzó. Hoy rendimos nuestras coronas, rendimos los títulos y te adoramos en espíritu y verdad. Eres tú, Señor, nuestro centro. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Siga aplaudiendo al Rey de Reyes y al Señor de
por ese perfecto amor, por ese persistente amor. Gracias, Señor. No sé usted, pero yo tengo tanto que agradecer. Primeramente por mi salvación, por el perdón de mis pecados y por permitirme tener una familia personal, familia de sangre y familia espiritual tan poderosa, y permitirme hacer la voluntad de Él. Qué maravilloso, porque hoy tenemos vida. Porque usted nos saluda a alguien, diga, tengo mucho que agradecer. Por eso estamos aquí en esta mañana. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Bienvenidos a aquellos que están a través de la cadena CTN Internacional a las Naciones. Sabemos, reconocemos que hay muchas personas que no tienen compañía en el día de hoy. Pero permítanos hoy bendecirle con la compañía de los santos de una iglesia que vino a adorar a Dios, que vino a exaltar al Rey, le está dando el primado a Dios. Conforme a Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. Yo le creo a Dios. Amén. Así que bien saludado Noemí Luz, su amado esposo Pablo, su niña, su familia, a todos nosotros en este día. Si hay alguien que está por primera vez, veo allí a Baby Lee, te bendigo mi amor, qué bueno. Veo allá hijos, veo familia, a todos los bendigo. Vamos, les saludamos a todos los que están por primera vez. Qué bueno tenerles en la casa, qué bueno. Y hacemos extensiva esta invitación para que el domingo también nos acompañe. A las 10 de la mañana tenemos estudio de la palabra y a las 10:30 comenzamos la adoración. ¿Dónde estaría yo? Esa alabanza está preciosa. Si no fuera por tu amor, por siempre su misericordia que nos alcanzó, aleluya. Gracia me rescató, gloria al Rey, Hijo de Dios, por siempre es tu misericordia. ¿Dónde estaría? Aleluya. Y así mismo voy a pedir primeramente al pastor Ricardo que pase por aquí y elevemos a Dios una oración especial. Yo quiero decirle que anoche me acosté casi a las 2 de la mañana abriendo las cartas de los confinados, y para mí eso es algo demasiado especial. No podemos tomar livianamente una carta que te envía alguien que se tomó la molestia de hacer una carta, de dirigirla, de conseguir un sello. Ancianos que escriben, personas que escriben porque supieron que hoy íbamos a orar por sus peticiones. Más adelante lo vamos a volver a hacer, pero para mí eso es especial. Tengo por costumbre, por 40 años voy a cumplir ahora, de que yo abro mis cartas, todas las cartas que van dirigidas al ministerio, y para orar por ellas, según las abro, los bendigo y le pido al Señor. Y creo que aprendí eso de Catherine Kuhlman. Ella abría toda su correspondencia. Estaba 2 o 3 días abriéndola. Yo todavía estoy hasta las 3 a las 4, alaba. Así que puede seguir escribiendo, gloria a Dios. Así que voy a pedir al pastor Ricardo que llevemos en oración toda esta familia, todas estas personas, todas estas peticiones. Estamos orando para que muchos salgan ahora, le den indultos, que se merecen ya un tiempo, ¿verdad? Ya han sido totalmente restaurados. También pedimos consolación para aquellos que han tenido pérdidas, como pastores que han tenido pérdidas. También hermano Luis Antonio, su sobrino, partió con el Señor. Mucha gente, pero nosotros estamos aquí porque tenemos un Dios que consuela y que fortalece. Adelante, pastor. Adoramos al Señor y damos gracias. Dale un aplauso al Señor, le damos gracias al Señor. Siempre agradecido de todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará. Levante su mano y oramos. Padre, te damos gracias. Primeramente una acción de gratitud, Señor. Gracias porque nuestra vida ha sido cambiada por ti, Señor. Has establecido un fundamento tan poderoso en nosotros, Señor,
que no hay posibilidad alguna que volvamos atrás, Señor. Estamos abrazados, Señor, a cada promesa que nos has dicho. Abrazados, Señor, a lo que tu Hijo Jesucristo conquistó en la cruz del Calvario. Y te doy gracias por eso y por todos mis hermanos, Señor. Pero nos unimos en esta mañana tan especial, Señor, de gratitud por cada petición, Señor, cada documento, cada carta recibida al ministerio, Señor, recibida y leída por nuestro apóstol, Señor. Tantas necesidades familiares, Señor, en términos de salud, en términos de familias que están pasando y atravesando un tiempo de pérdida difícil, Señor, de angustia. Señor, nosotros en esta hora, en esta mañana profética de gratitud, de agradecimiento, Señor, elevamos una oración por aquellos, Señor, que necesitan que el pueblo, Señor, nos unamos a unir a orar, Señor, y declaramos en el nombre que es sobre todo nombre. Alguien diga Jesús, por favor. Alguien diga Jesús. Declaramos, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, que esta mañana, Señor, nosotros sabemos que a la distancia, Dios, a través de la cadena CTN Internacional, a través Señor, de todas las plataformas sociales, Señor, a través de esta transmisión, una palabra tuya sale de este lugar. Tu presencia inunda, Señor, cada cuarto, cada lugar, cada cárcel, Señor, cada hospital. Yo siento tu gracia en esta hora, Señor, maravillosa, porque sé que desde este altar nuevamente, Señor, profetizamos milagros, profetizamos señales, profetizamos portentos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Creemos por milagro, creemos por restauración, aleluya, familiar, creemos, Señor, por restauración matrimonial, creemos, Señor, en el nombre de Jesús, que cuando la ciencia dijo no, que cuando la ciencia dijo imposible, que cuando la ciencia dijo no se puede, Señor, hay un rayo de luz, de esperanza desde tu trono, Señor, que invade esta tierra, Padre. Nosotros creemos y damos testimonio, como se nos dijo ayer, Dios, que todavía tú sigues siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Señor, declaramos un milagro llama a otro milagro. Declaramos sanidad en el cáncer, declaramos sanidad en leucemia, declaramos sanidad en diabetes, declaramos sanidad en el COVID, declaramos sanidad alguien diga amén conmigo, por favor. Declaramos que algo en esta hora, Señor, invade cada lugar, cada territorio, cada ciudad, cada nación, cada familia. Y desde hoy estamos, alguien levanta su mano, por favor, y diga en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que es sobre todo nombre. No hay nombre en la tierra que tenga más autoridad y más poder que el nombre de Jesús. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay más poder que eso. Alguien diga el nombre de Jesús, por favor. Alguien declara que en ese nombre los milagros se desatan, las liberaciones ahora mismo. Señor, profetizamos como profetizó Isaías, en el nombre de Jesús, y por toda herida que se convirtió en una llaga fuimos curados. Traemos salvación a la familia en el nombre de Jesús. Ánimo, fuerza, fortaleza, Padre, lo creemos. Alguien levanta su mano, yo lo creo. Alguien que diga, yo creo el milagro, yo creo que algo está ocurriendo, yo creo que algo está ocurriendo en mi familia, en los confinados, en la familia de los confinados. Hecho está por el poder de la sangre de Cristo. Yo digo gloria a Dios y digo amén. Establece tu reino sobre nosotros. Y establece tu reino sobre nosotros. Ven y toma tu lugar. Aleluya. Y así mismo, con esta alegría en esta mañana de haber orado, de haber creído y de tener ese Dios tan maravilloso que dijo que estaría con nosotros y está con nosotros, celebramos este hermoso día de dar gracias. Hemos conocido a Jesús y desde que conocimos a Jesús nos dimos cuenta que cada día hay que agradecer su amor, su paz y su misericordia. Pueden tomar asiento.
Para mí es un honor presentar a la pastora Iliana, pastora de nuestros niños, junto con su esposo, el pastor Bichi, y ellos tienen a bien tener algo especial para nosotros en la mañana de hoy. Dios le bendiga, hermanos. Que no cese la alabanza, ¿verdad? Siempre la alabanza está de continuo en nosotros. Y hoy es un día hermoso, ¿verdad? Todos lo que decimos, escuchamos por todo lugar, gracias. Pero el decir gracias nos invita a mirar al cielo, ¿verdad que sí? Cuando uno dice gracias, siempre mira hacia el cielo, porque está uno, ¿verdad?, agradecido. Y la gratitud de Dios que está en nosotros, ¿verdad?, que nos visita cada día, nos hace ser más que agradecidos cada día. Y en esta mañana yo quiero invitar a Nara, una de las chicas, ¿verdad?, de la catedral. Denle un aplauso. Yo le invité, ¿verdad?, para que hoy dijera unas palabras de la gracia. Pero hay algo bien peculiar para ser más que agradecido. Así que les dejo con Nara. Gracias, pastora. Dios le bendiga, hermano. Yo soy Nara y en esta mañana quiero hablarles de acción de gracia. Le damos gracias a Dios porque todos los días nos levantamos y nos da vida. Voy a hablarles un poquito de la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice la palabra de Dios: den gracias a Dios en toda situación porque esa es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Ustedes me escucharon? Para ustedes en Cristo Jesús. Digan conmigo amén. Por eso en esta mañana tenemos que dar gracias. Aunque las cosas se vean diferentes, tenemos que creerle a Dios. Que tengan un excelente día. Ahora le voy a pasar a mi hermano Carlito. Bendiciones, iglesia. Mi nombre es Carlos Nieves y en esta mañana quiero expresar unas cortas palabras de acción de gracia. Para siempre doy gracias a Dios por su amor incondicional y por su misericordia. Hermanos, tenemos que ser agradecidos por todo lo que Él hace por nosotros. No podemos ser como los leprosos, que 10 fueron sanados, pero solamente uno regresó a darle gracias a Jesús. No solo recibió sanidad, sino que recibió salvación. En todo tiempo, seamos agradecidos y en esta mañana les exhorto para que sean agradecidos con Dios. El Salmo 118 nos habla sobre la acción de gracias por la salvación. Denle un aplauso, que él le dijo a su mamá, yo voy como quiera. Se sentía un poquito, ¿verdad?, afectadito de salud, pero como quiera lo quiso hacer. Así que yo le voy a invitar a nuestro equipo de niños fabuloso VIP que tienen hoy una adoración para que usted se goce, se alegre, póngase de pie, canten con ellos. Amén.
Dele un aplauso, no hay nada más puro, más bello que ver a nuestros niños adorando. Qué bello. Mira, lo hiciste espectacular. Te gusta adorar a Dios, ¿verdad? Muy bien. Ay, hermano, qué bello. Gracias a Yoli, ¿verdad? Que es la líder de los niños también. Y damos gracias a Dios por estos niños. Qué mejor que nuestros niños. Dice que de ellos emana la alabanza, la más pura para el Señor. Tomen asiento. Continuamos celebrando en esta mañana, dándole el primado a Dios. En este día, que no es el día del pavo, hermano. En épocas de Navidad se cantó una canción, Ese pobre lechón. Y hoy podríamos decir, ese pobre pavo, ¿verdad? Es día de dar gracias y es día de recordar que es tiempo de compartir en esta tarde, pero dándole el primado a Dios. Y yo agradezco a cada familia aquí representada. Gracias por darle el primado a Dios. Créame, Dios honra a los que le honran. Anoche tuvimos una reunión hermosa. Creímos por el pueblo que ya iba a llegar y llegó. Un pueblo hermoso que vino a adorar. Así que para mí es un honor. Yo la considero como una hija también, porque hace muchos años que la conozco, he visto su crecimiento. He visto cómo Dios la ha ido llevando con su familia. Dios le ha entregado 2 preciosos hijos y su nombre es Noemí Luz. Yo la amo mucho. Le pedí que, como iba a estar en Puerto Rico, que nos dejara, que nos permitiera el privilegio de ser bendecido y edificado a través de lo que Dios ha puesto en ella. Recuerde que nada de lo que tenemos es nuestro, es que Dios lo puso. Amén. Gracias, Julio, por ayer. Gracias. Gracias por el miércoles, ayer, ¿verdad? Gracias, Pastor Rafa, Pastora Dorlín. Fue muy hermoso ese detalle que tuviste para con todos. Vi la foto y me emocioné. Precioso. Den un aplauso al Señor. Eso se trata de dar, de dar. Y este sábado quiero recordarles, mañana viene, los jóvenes se van a reunir, claro que sí, pero el sábado vamos a estar a partir de las 3 de la tarde en el residencial Vigilio Dávila. Allí vamos a ministrar, la orquesta La Senda va a estar presente con su director y todos sus cantantes, y yo también. Y vamos a estar allí el ministerio de AMSCA, vamos a estar allí payasos, van a estar allí el ministerio de Misericordia, Mefiboset, en fin, vamos a tener un impacto de amor. ¿Qué mejor que un fin de semana como este? ¿Verdad que sí, hermano? Muchos se van para aquí y para allá, pero nosotros preferimos ir a alcanzar a los no alcanzados y bendecir a los que necesitan conocer a Cristo. Evangelismo va a estar allí, vamos a estar allí. Y yo le estoy pidiendo a los hermanos que no tienen todavía el suéter de Yo le creo a Dios o alguno alusivo de la iglesia, que vaya identificado. Tenemos todavía en la librería para que usted se lo ponga y así estemos toditos identificados, bonitos. Si mi hija está lista, recibimos a la ministra del Señor, Noemí Luz. Aleluya. ¿Cuántos están agradecidos del Señor en esta mañana por su amor y por su misericordia? Ya casi hace 5 años no pisaba este lugar. La última vez que vine fue cuando presentaron a mi hijo Pablo Alejandro. Pablo Alejandro, ven un momentito para que te puedan conocer. La pastora te presentó en este lugar. Dios me regaló a Pablo Alejandro después de 14 años. Dile un Dios te bendiga. Dios te bendiga. Puedes pasar, darle un beso a la pastora. Y me acompaña mi hija Ana Gabriela. ¿Se acuerdan la nena que danzaba? Mami, ponte de pie, ven acá para que te vean rapidito. Vente porque yo necesito que la iglesia te vea. Esta iglesia ha sido muy especial en mi vida. Ha sido mi familia en los momentos más difíciles. Aquí a mí han restaurado también. Está aquí Ana Gabriela, está toda mi familia. Puedes sentarte, mi amor. Yo sé que a ti te encanta que yo te presente. Pero Dios ha sido más que bueno.
su fidelidad nunca la vamos a llegar a comprender. Porque nosotros siendo infieles, Él sigue siendo fiel. Si no hubiera sido por su bondad, por su misericordia, por su gracia, no estaríamos aquí. Pero un día su misericordia te alcanzó, te levantó, te restauró. ¿Cómo no abrir mis labios y proclamar que tu bondad es grande? Te amo, Dios. Tu bondad nunca me falla, ni existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. ¿Cuántos pueden declarar eso? En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Oh, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Tú lo puedes cantar conmigo. Él ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Y con mi ser, con cada aliento, hoy yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. ¿Tú sabías que donde quiera que tú te muevas, la fidelidad de Dios te va a alcanzar? Yo quiero dejarte saber que tú no llegaste a un jueves más de acción de gracia. Dios te trajo con cuerdas de amor para recordarte que la fidelidad de Dios es incomprensible. Yo nunca voy a alcanzar a entender el amor de Dios. No importa las veces que podamos caer, que podamos fallar, su bondad te levantó. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. A ver si cantas esta conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Quiero escucharte, iglesia. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos, cántalo con nosotros, vamos. En tu fidelidad es grande.
Grande es tu fidelidad, oh, tu fidelidad es grande y tu fidelidad es grande, oh, y tu fidelidad, oh, incomparable es nadie, bendito Dios. ¿Cuántos saben que la gloria de Dios está en este lugar? Y cuando la gloria de Dios se manifiesta, cualquier cosa puede suceder. ¿Tú sabías que cuando... Ay, me encanta venir aquí. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, la depresión se tiene que ir, toda tristeza se tiene que ir, la enfermedad se tiene que ir. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, Él es suficiente grande para cambiar tu panorama de muerte, de tristeza, en un panorama de victoria, de alegría, de gozo. Pero tenemos que provocar esa gloria, o no importa cómo nos sintamos, abre tu boca y comienza a alabar, alabar, alabar. Algo tiene que ocurrir cuando el pueblo de Dios alaba, algo se tiene que desatar cuando el pueblo de Dios provoca, provoca, provoca gloria, presencia, gloria. No nos podemos callar, eso es lo que quiere el enemigo, verte derrotado, verte en depresión, verte callado, pero cuando abrimos nuestra boca, algo tiene que ocurrir en la atmósfera. Y para muchos este mes es un mes de melancolía, pero yo declaro un óleo de gozo, todo luto se tiene que ir, y yo declaro un óleo, un óleo, un óleo, un óleo, un óleo de gozo para ti. ¿Cómo no cantar la gloria de Dios? La gloria de Dios es real, pueblo. ¿Se acuerdan de este corito que decía: la gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí? Pues tenemos que seguir provocando esa gloria. Eso no ocurrió nada más aquel día. Esta casa sabe provocar gloria, sabe provocar que el fuego de Dios descienda. La gloria de Dios. Aleluya. Y todo el pueblo la tiene que cantar, ¿sabes? Oh. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor, con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él.
la gloria de Dios. Gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. ¿Cómo dice ese coro? De la gloria te llena de paz y bien. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. Oh, de la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, consumando mi frío. Desaparecerá y descansaré. La gloria de Dios vendrá. Bendición, bendición y abundante. ¿Para quién, pueblo? Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Dios no se ha olvidado de cada promesa que te hizo. La gloria de Dios te alcanza a ti, a tus hijos, a los hijos de tus hijos. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundancia para ti, para mí. Te lo voy a volver a recordar para que entiendas. Consumando tu frío, desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá gozo, alegría, bendición y abundante paz. ¿Sabías que no vas a tener falta de nada? Porque Él es tu proveedor. Él es Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Rafa.
estuviera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Yo vengo a decirte que lo que tú creíste que habías perdido, hoy Dios te lo va a devolver al 100%. Hay una historia en la Biblia que ministra tanto mi vida. Es la historia de Mefiboset. Siendo un príncipe, vivía en la miseria. Yo vengo a recordarte que cuando llegamos al Señor, todas esas vestiduras rotas son puestas por vestiduras de linaje. Somos nación santa, somos linaje escogido. Dios no desea que tú camines en la miseria. Dios desea que tú entiendas quién tú eres en Él. Y un día, di conmigo, un día, la bondad de Dios se extendió para Mefiboset. Porque cuando él lo dejaron caer a los 5 años en una guerra que hubo, había quedado huérfano. No tenía su papá Jonatán, no tenía su mamá, lo tenía para ese tiempo ¿cómo se llama? La nana, la que lo cuidaba. Y en esta guerra lo dejó caer. ¿Quién te dejó caer? No sigas viviendo en el pasado. Recuerda quién eres en Dios. Hay gente que tiene mucho dinero, pero tienen su autoestima baja. Yo no vengo a hablarte de dinero específicamente. Yo vengo a hablarte de que cuando tú entiendes quién tú eres en Dios, entonces tus finanzas van a comenzar a mejorar. Cuando tú entiendes quién tú eres en Dios, tu autoestima va a entender. Tú vas a entender quién tú eres para Dios. Y dice la palabra del Señor que un día se apareció el rey David. Y yo me imagino al rey David apareciendo y tocando la puerta y preguntando: ¿hay alguien que por amor a mi amigo Jonatán yo pueda hacer misericordia? Porque Dios va a poner en tu camino a alguien que te va a ayudar a levantar. Y dice la Biblia que apareció Siba. Sí, hay uno, se llama Mefiboset. Está lisiado. Óyeme, no le preguntaron si estaba lisiado, le preguntaron si había alguien que por amor a Jonatán. Porque hay gente que siempre van a estar más pendientes a tus defectos que a tus virtudes. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Y David dijo: mándalo a llamar. Porque es que todo lo que era de su padre yo se lo voy a devolver al 100%. Hoy él se va a sentar a mi mesa. Y lo bueno es que cuando nos sentamos en una mesa todos nos vemos iguales. Prepárate. Porque lo que tú pensaste que el enemigo te había robado, hoy Dios te lo va a devolver. Porque hoy el rey te mandó a llamar. Aleluya. Sí. Tuvo una historia preciosa. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, la miseria en realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya dígame su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor. No se puede ni arrastrar. Manda a llamar.
que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar, y mirándolo a los ojos, ¿tú sabes lo que le dijo? Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Escúchalo bien. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, una diosa lo de mar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Ay, yo no sé tú, pero yo estaría brincando, ¿sabes? Fue el rey de gloria que te mandó a llamar. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Escúchalo bien. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, una diosa lo de mar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. Levántate firme en este día, ponte tus mejores vestiduras, porque hoy el rey te mandó a llamar. No cualquier rey te mandó a llamar, el rey de gloria te mandó a llamar. Ya no tienes que caminar como lo que eres, ahora caminas como Dios te ve. Tú eres cabeza y no cola. Él te dio identidad en la cruz. Por eso tenemos que caminar como somos, como hijos de Dios. Y no como el enemigo ha querido hacerte creer que ya no hay oportunidad, que ya todo lo perdiste. No lo perdiste, hoy Dios te lo va a devolver. Porque eres suficiente grande. Él es nuestro Padre. Mi corazón entona la canción. ¿Usted sabe lo que usted está cantando? Cuán grande sé, cuán grande sé. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande
cuán grande es Él. Te voy a decir algo. Él es más grande que cualquier diagnóstico. Él es más grande que tu problema. Él es más grande que tu crisis. Él es más grande que tu desierto. Cuán grande es Él. Oh my God. Sí, ¿qué vamos a hacer, Javier? Me sorprendió el no dejaré que nadie me robe los sueños. Es un pecado yo venir aquí y no cantar esa. Mira a ver lo que tú vas a hacer, aunque sea el coro, porque si no la pastora me va a talar y no me va a permitir pararme en este altar nuevamente. Siempre que yo vengo, la pastora me pide la canción de los sueños. Porque hay gente que tienen sueños estancados. Hay gente que de la primera derrota se frustraron y no lo lograron. Ay, si yo le contara mi testimonio algún día, se lo voy a contar. Yo salí de este país a la Florida con maletas, sin casa, sin nada, pero para la gloria de Dios, el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura. En una pandemia Dios me dio mi casa nueva, en una pandemia Dios me lo dio todo, porque yo entendí un principio, que yo tengo que hacer lo posible y Dios se encarga de hacer lo imposible. Pero no se pueden lograr los sueños si tú te quedas esperando a ver qué pasa. Y pues, levántate en el nombre del Señor y comienza a tocar puertas, porque puertas que Dios abre nadie las puede cerrar, y puertas que Dios cierra nadie las puede abrir. Así que esta palabra es para ti. No te rindas. Bueno, Javier, el tono. ¿Lo tienes? Ajá. No te oigo. Vamos, espérate, estamos en vivo. Ok, el coro dice: no dejaré que nadie me robe los sueños. Pablo, toca la batería, por favor. No dejaré que nadie me quite el deseo. Pase lo que pase, no he de darme por vencida. Sigo la luz que siempre me guíe de triunfar. Yo venceré, voy a llegar, lo lograré. No dejaré que nadie me robe los sueños. No dejaré que nadie me quite el deseo. Pase lo que pase, no he de darme por vencida. Sigo la luz que siempre me guía de triunfar. Yo venceré, voy a llegar, lo lograré. Una vez más, y no dejaré que nadie me robe los sueños. No dejaré que nadie me quite el deseo. Pase lo que pase, no he de darme por vencida. Sigo la luz que siempre me guía de triunfar. Yo venceré, voy a llegar, lo lograré. Síguelo, síguelo, síguelo. Mire, si la gente del mundo prospera, ¿por qué nosotros los hijos de Dios no podemos prosperar? ¿Por qué nosotros los hijos de Dios no podemos ser empresarios? ¿Por qué los hijos de Dios no podemos? Mire, si Dios quiere derramar de su abundante riqueza para sus hijos, pero tú lo tienes que creer. Cierra tus oídos a toda palabra negativa, a todo comentario que te digan: y tú estás loco, y tú vas a hacer eso. Mira, cierra, ponte sordo y comienza a abrir tus oídos para lo que Dios ha declarado para ti. Él ha declarado para ti victoria. Él ha declarado para ti todas tus riquezas. Oh, no dejaré que nadie me robe los sueños. No dejaré que nadie me quite el pase. Pase lo que pase, por vencida. Sigo la luz
yo venceré, voy a llegar, una vez más, no dejaré que nadie me robe los sueños, no dejaré que nadie me quite el deseo, pase lo que pase, no he de darme por vencida, sigo la luz que siempre me guía de triunfar, yo venceré, voy a llegar, lo lograré. Dale un aplauso al Señor. Al finalizar voy a estar allí. De hecho, pastora, yo tengo también bien presa, déjeme decirle. Lo sé, mi amor. Y vamos a estar vendiendo unos planners para esas mujeres organizadas, pero para las que no son, aprendan a ser organizadas. Las bendigo, los amo. Gracias, pastora. Te amo. Qué unción, aleluya. Noemí Luz, como ahora no nos lleva CD, ¿tú traes CD, hija? Pues ya sé. Bájelo por las cosas esas que se bajan. Aleluya, adelante. Aleluya. ¿Cuántos van a evitar que les roben los sueños? Brevemente quiero compartir, porque si yo dijera amén, Amner, gracias por ese esfuerzo. Gracias por venir. No te vayas muy lejos porque ahorita le damos otra vez. Amner está recién operadito de un pie, de un tobillo, no, de talón. No es de Aquiles porque es de él. Es el talón de él. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que han llegado, ¿verdad? Posterior a nuestra bienvenida inicial en este gran día que hizo el Señor. Contenta y agradecida de que Dios me permita tener a Noemí Luz aquí con nosotros. Esa familia que se ha vuelto nuestra familia. Yo la veo mucho cuando voy allá porque Marisol y ella pues son bien unidas, bien unidas. Y yo soy testigo de que ella se fue en obediencia porque su ministerio se ha desatado allá, su mamá, su papá, todo el mundo está allá. Y ella le pidió señales a Dios y Dios se las concedió. Y tanto fue así que hoy por hoy Dios los ha prosperado y los ha bendecido. Porque cuando uno está haciendo la voluntad de Dios, Dios bendice y prospera. Quiero agradecer a Ariana y ¿cuál es el otro nombre? Ananí y Adriana. Fueron las que prepararon los niños. Hoy denle un aplauso a estas bellas niñas que hicieron ese trabajo precioso. Yo solo voy a hablar brevemente del poder de la gratitud. La gratitud tiene poder y atrae una atmósfera buena, una atmósfera agradable, una atmósfera de posibilidades. Y conforme lo que dice la palabra que uno de los niños tocó, en Lucas 17, verso 11, leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en cuya presencia estamos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Cuántos eran? 10. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y la pregunta: ¿y los 9? ¿Dónde están? Bájame un poquito, Javi.
el piano. ¿Y los 9 dónde están? Dígale que está a su lado. ¿Qué le va a preguntar? Si usted mira a su alrededor, va a decir, ¿y los 9 dónde están? El Señor añada bendición y salud a nuestras vidas a través de la palabra. La gratitud nos enseña más que el agradecimiento. Es un reconocimiento de un beneficio, de un favor no merecido. Cuando vamos a la palabra del Señor nos damos cuenta en esta escena sencilla que 10 fueron bendecidos, los 10 fueron limpios, los 10 recibieron una palabra. Pero qué triste que 9 siguieron. Solo uno se dio cuenta que el milagro había sido hecho y no pudo llegar a su destino, no por desobediencia, sino por gratitud. Regresó a quien dio la palabra. Aleluya. Wow. No siguió hacia su destino, sino que dijo, tengo que voltearme y volver a quien originó este milagro. Tengo que volver a quien dio la palabra y agradecerle y glorificar al Dios, aleluya, al cual sirvo y creo que dio la palabra. Porque si usted nota, aleluya, cuando Él vino, ¿sabe lo que hizo? A través de Jesús, y es lo que hacemos todo y debemos hacerlo todo. Jesús dio la palabra y Él entendía, aquel hombre agradecido, que aquella palabra vino de parte de Dios, que aquel milagro vino de parte del Dios del cielo y que utilizó a Jesús para que el milagro fuese. Léalo con calma, detenidamente. Cuando usted Dios lo usa, mire lo que dije, Dios lo usa. No es para que glorifiquen tu nombre, sino para que glorifiquen al Dios que te usó. ¿Me está entendiendo? Ponga el texto, dice, cuando Él los vio, les dijo, mostraos a los sacerdotes. Vamos con la pantalla para que usted lo vea bien. Y aconteció que mientras iban, ¿qué pasó con los 10? Fueron limpiados. ¿Quién dio la palabra? La dio Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Y usted qué es? Continuamos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sano, volvió. ¿Y a quién glorificaba? ¿A quién glorificaba? Estuvo glorificando a Dios cuando regresa. Pero los otros 9, muchos dirán, no se sanaron. Claro que se sanaron. Si toda palabra que Dios da, toda palabra que es enviada, siempre va a surtir el efecto para lo cual fue enviado. Yo estoy segura que los 10 fueron sanos. Por eso Jesús hace la pregunta. Ven acá, yo conté bien, pero quiero decirte que cuando uno tiene gratitud, glorifica a Dios. En el pueblo hace falta gratitud, en el mundo hace falta gratitud, porque usted crea una atmósfera diferente, una atmósfera que hace posible que sucedan más milagros. Cuando usted glorifica al Señor, cuando usted es agradecido de lo que Dios hace, usted crea una atmósfera donde la imposibilidad no existe, donde todo lo podemos en Cristo. Denle un aplauso al que vive. La gratitud produjo alabanza en el leproso, que ya no era leproso. Produjo adoración. Produjo un corazón diferente. Un corazón que ya no tenía miedo. Un corazón dispuesto a todo. Por eso dice que solo uno vino.
el que fue sanado. Y los demás dirán, los otros no se sanaron. Claro que sí, pero este solo no recibió sanidad, sino que recibió algo más. Recibió un espíritu de agradecimiento, recibió gratitud. Su corazón fue transformado. Donde quiera que este hombre se vaya a parar de ahí en adelante, se fuese a parar, donde quiera diría que Dios lo sanó, que el Señor lo sanó, que el Señor lo sanó. Y como dije anoche, tenía un testimonio, porque este evangelio también será predicado por testimonio. Me gusta. Mire lo que hizo. Volvió glorificando a Dios bajito, bajito, a grito limpio, a gran voz. Es que el milagro no era para menos. Y sigue diciendo que se postró en tierra a los pies, hermano. Qué hermoso. Ayer le dije una revelación a un pastor por acá. Le dije, ¿por qué Jesús le lavó los pies a los discípulos y no los miró a la cara? Sonríase que Cristo le ama. Le voy a contestar. Lo que él hacía, lo hacía para no ver la reacción de su rostro, porque lo que estaba haciendo era por amor. Y él sabía que entre los piecitos que estaban allí había unos piecitos que iban a correr apresuradamente a venderlo por 30 piezas de plata. Pero él no quiso mirarlo a los ojos para que no se sintiera mal. Él le dio la oportunidad que lavándole los pies, que es lo que, ¿verdad? Lo más feíto del cuerpo y lo más que estaba empolvoreado, porque estaban llenos de polvo. Le lavó los pies. Incluyó a Judas en el lavatorio de pies, dando oportunidad. Por eso la mujer, cuando entró a la casa de Simón, dice la Biblia, que se acercó por detrás y comenzó a limpiarle los pies a Jesús. No quería ver reacciones ella solo quería adorar. Hay gente que solo quiere que le dé la gracia, pero hay otros que solo quieren honrar y adorar. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Santo. Así que este hombre, lo único que pretendió con su adoración, postrarse en tierra a los pies, dando gracias. Y después sale la salvedad. Era samaritano. Era samaritano. El Señor no lo rechazó. Lo que pasa es que le hizo una pregunta porque él era del equipo de los 10. Respondió Jesús, pero una pregunta, no son 10 los que fueron limpiados. ¿Dónde están los otros 9? Y muchos dicen, ¿por qué Jesús hizo esa pregunta? Porque allí había, además de Jesús, siempre hubo testigos. Allí siempre le acompañaron los discípulos. Bájale un poquito más, Javier. Siempre hubo testigos. Todo lo que Jesús hizo, tuvo testigos. Y dice, no son 10 los que fueron limpiados y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese, y no lo hizo de una forma despectiva, sino que le estaba dando a entender a los discípulos que aquellos que nadie quiere, aquellos que nadie cuenta con ellos, serán los más agradecidos. A quien más se le perdona, más amará. Lo vil y menospreciado de este mundo ha escogido Dios para avergonzar a aquellos que no dan gracia porque creen que se lo merecen. Pero hay gente, aleluya, que sabe que no tiene ninguna posibilidad, pero que cuando el Señor llega lo cambia todo. Vive agradecido, vive dando gracia, vive reconociendo lo que Jesús hizo. No importa tu pasado, Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Y cuando Dios cambia tu vida, el que es agradecido vive siempre agradecido de Dios. Denle un aplauso al Señor. Él no lo dijo en forma despectiva, aunque todo el mundo sabía que entre samaritanos y judíos no había relación. No había ninguna relación. Para el judío,
religioso. El samaritano era un perro. Era alguien que no merecía nada. Pero este samaritano estaba tan enfermo como los otros judíos. Alaba. Pero fue el único que tuvo la idea, la gratitud, un espíritu afable de no solo llegar a su destino, sino regresar de donde provino su milagro. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Extranjero. Dándole a entender a sus discípulos, vean lo que va a pasar en el reino. A partir de este tiempo van a haber gente que no era, que van a ser. Gente que tú creíste que no eran parte del pacto. Pero te tengo una noticia. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados y hechos hijos de Dios. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Por eso, la gratitud produce alabanza. Yo estoy delante de un pueblo hoy que tiene gratitud. Usted llegó aquí hoy, hermano. Eso habla de su gratitud a Dios. La gratitud produce alabanza y adoración en el corazón del hombre. Por eso el ingrato nunca va a alabar a Dios. En el momento difícil lo que va a hacer es quejarse. Pero el que tiene agradecimiento, su alabanza estará de continuo en su boca. El que es ingrato va a condicionar la alabanza por lo que siente, por su estado de ánimo. Pero el que es agradecido sabe que cuando alaba y adora, las circunstancias van a cambiar. Está creando una atmósfera donde todo es posible, donde le está diciendo a Dios, tú puedes hacerlo y yo creo que tú lo puedes hacer. Mi boca cantará alabanza. Yo cantaré de tu poder y tu adoración. Yo sé que tú eres real. En un momento, Dios puede cambiar todo en tu vida. Escuché al doctor Bill Winston decir el viernes pasado, le comenté a mi esposo, porque lo dijo con tanta certeza y dio testimonio de haberlo vivido. En un mes, Dios puede hacerte millonario, pero también lo puede hacer en un día. El doctor Bill Winston testificando, mostrándolo todo. Testificó de una mujer en la India que ellos fueron a una cruzada. Y una mujer o un varón tenía un hierro puesto en el codo para poder hacerlo así, porque le habían operado, había perdido todo esto. Y dice que mientras oraban, aquel pedazo de hierro se salió del cuerpo entre la multitud. Y él mostró en la pantalla algo tan difícil de creer para nosotros, ver un pedazo de hierro que era lo que flexibilizaba el codo. Y él lo mostró y allí casi se desmaya la gente. Pero lo creyeron porque lo vieron. Alaba. Hoy día Dios está pidiéndole al pueblo que sea agradecido y que adore a Dios porque mayores cosas hará Él. Porque Él dijo, mayores cosas que las que yo hice, dice Jesús, harán vosotros porque yo voy al Padre. En otras palabras, tenemos al asistente, tenemos al que intercede por nosotros. Y todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Lo próximo fue que le vendían un shopping center en Chicago. Un shopping center. Y él era vendedor de la IBM. Y él dijo, bueno, Dios lo llamó al ministerio y dijo, ¿y cómo yo voy a comprar ese shopping center? Tenía como $200 en la cuenta. Y le dijeron, pues usted puede comprar el más pequeño, deje el resto. Dijo, no, yo lo quiero todo. Dios le habló, no haga cosas que Dios no le haya dicho. Se metió allí, lo pisó, lo creyó. Hoy en día tiene un centro comercial completo. Busque Bill Winston y busque después, no lo haga ahora, en su casa. Y tiene restaurantes, tiene tiendas, tiene de todo y tiene la iglesia más grande de Chicago. Dios en un momento puede cambiar tu vida si tú solo le puedes creer a Él.
¿Sabe lo que hizo este hombre leproso? Regresar y darle gracias al que no solamente lo sanó, sino que sabía que podía conseguir más de él. ¿Y sabe qué consiguió? La salvación del alma. La salvación del alma. Y eso no hay, hermano, eso no tiene precio. Es invaluable. Por eso, el ingrato nunca va a alabar en los momentos de dificultad. Muchos todavía no han entendido qué significa ser agradecidos con Dios. Por eso pasan la vida quejándose y echándole culpa a Dios de todo lo que le pasa, de todo lo que sucede, o echándole la culpa a los demás. Siempre están amargados, siempre son desagradables. Es tan difícil de uno tener una relación, una amistad con alguien que no es agradecido, porque todo lo que hace es quejarse y crea una atmósfera hostil, una atmósfera que se te pega, porque empiezas tú también a quejarte y es verdad, y mira esto, y mira el roto de la cajetera que es verdad, y esto, aquello, lo otro, pero usted tiene que ver lo bueno de Dios y caminar con gente que ha sido testigo del poder de Dios, que puede compartir sus experiencias de vida. Hoy cuando vemos a Noemí ministrar en este altar, ¿qué está hablando? De victoria. Y no es porque no han pasado crisis, no es porque no van a venir situaciones difíciles, pero nosotros no podemos evitar las crisis, lo que podemos evitar es la actitud que vamos a subir ante las crisis. Y tenemos que ser de esa gente que dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Y voy cerrando la cita. No viva la vida quejándote. Sé de ese que regresó agradeciendo al Señor y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo di la palabra, pero tus hechos y tu obediencia provocó que la palabra se cumpliera. Voy a hacer una pausa. Quiero que asimile esto bien. Yo puedo decir, Dios puede hablar aquí de manera sobrenatural, pero depende de ti que se cumpla. Él hizo lo que se le mandó a hacer. Y cuando vio que se cumplió, regresó y recibió más que los demás por la actitud de gratitud que tuvo. Nunca olvides quién extendió la mano para bendecirte. Nunca olvides de dónde Dios te sacó. Nunca olvides el milagro extraordinario que hay en tu vida, aunque estés pasando por un momento de dificultad. El hecho de que tú recuerdes los milagros y las maravillas del Señor en tu vida provocarán que se repitan, que se vuelvan a repetir. Escuche bien, el escenario de prueba es donde nosotros podemos hacer el escenario de dificultad y pruebas. Nosotros practicamos lo aprendido. Es verdad que somos probados, pero definitivamente cuando adoramos somos promovidos, cuando alabamos somos promovidos, cuando agradecemos somos promovidos. Dependiendo de cómo respondamos en la crisis, seremos aprobados y promovidos. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te ponen. Eso dice el Señor. ¿Usted ha trabajado en algún lugar donde se le recompensa porque usted se ha esforzado a hacerlo mejor? Claro. Termino con esto. Diga, si yo sé lo que le espera en la casa, ya voy. Para los años donde estuvo el presidente Ronald Reagan, se hizo compulsorio que los jóvenes, uno de cada familia, fuera a la guerra. Pero la Marina tenía unas demandas, unas exigencias
para ser un marino, eso era una maravilla. Tú tenías que tener unos talentos y había muchos requisitos. Pero para el tiempo de la guerra, Ronald Reagan dijo, pues tenemos que reclutar, ya no es voluntario, ahora va a ser como compulsorio, obligatorio. ¿Se acuerdan de ese tiempo? ¿Alguno se acuerda? No, eso usted no fue a la guerra ni de los tomates, pero ¿qué está pasando? Era obligatorio. ¿Sabe qué sucedió? Que los marinos que tenían un estándar de una excelencia tremenda, en aquel entonces, cuando empezaron a reclutar obligatoriamente, los estándares bajaron, porque ya no lo hacían voluntario, lo hacían obligados, y los estándares comenzaron a bajar. Ya no se les requería lo mismo porque era obligatorio. Y entonces el cuerpo de la Marina para ese entonces comenzó a recibir críticas porque ya no tenían la misma excelencia. Porque hay gente que hace las cosas obligatoriamente, no rinde lo mejor. Y eso provocó que la Marina ya no tuviera el prestigio que tenía. Cuando comenzó a ser obligatorio, ojo, lo que hace, hazlo por amor, hazlo voluntario, no lo hagas obligado, para que la excelencia sea para la gloria y la honra del Señor. Usted vino aquí a adorar al Rey de Reyes y a exaltarle a Él. Busque después en la Biblia, en el libro de Éxodo, cómo el pueblo de Israel, a pesar de todo el milagro, todo el tiempo que estuvo en el desierto, no recibió más, recibió lo justo, comida, ropa, agua, sustento, pero jamás pisaron la tierra que fluye leche y miel. El que no se queja y alaba a Dios y sirve con todo el corazón, reconociendo, aleluya, que es un privilegio ser agradecido, sirve en cualquier área con alegría y con gozo y no se queja, no solamente recibe sustento, agua, vestido, sino que ya está próximo a entrar a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de promesa, a la tierra de bendición, porque es agradecido. La gabasitia andabasaya, la gratitud atrae la bendición de Dios. Vamos a estar de pie. Gracias, Señor. La gratitud es lo que me mueve cada mañana a llegar hasta aquí o a orar, a leer su palabra para aprender más de Él. Amar a la gente por encima de sus defectos. Amar a la gente por encima de su ingratitud. Porque yo vivo agradecida de Dios. Y usted cuando pone su mirada en el Señor, no importa quién no regrese. ¿No crece? Pastor Rafa y Pastor Pichi, que aquellos 9 no eran bastante influencia para que el hombre siguiera con ellos. Pero te tengo una noticia. El samaritano no se sentía identificado con el sacerdote. Ese no era el lugar donde lo iban a probar a él. Jesús sabía que eran 10, pero no sabía quién era de dónde ni de dónde. Él sabía que eran 10 leprosos y no llegaron hasta él, vayan allá. Y fueron todos corriendo, pero había uno que al ir allí no se sentía identificado porque no practicaba la religión judía. Dijo, yo como que no soy de allá, yo como que soy de acá, voy a virar. Mi alma alaba a Dios, mi alma alaba a Dios, mi alma alaba a Dios. Y quien lo tenía que certificar, lo certificó. Le dijo, no solamente eres sano, ahora eres salvo, eres libre. Para ti siempre habrá un lugar en los brazos del Señor. Qué grande es Dios. Puede haber una mayoría que corra para un lugar. Mira a ver por dónde tú vas a correr.
Estamos viviendo un tiempo donde va a haber mucha presión, joven, donde va a haber muchas presiones para llevarte a otros caminos, pero hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de muerte. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si en esta mañana hay alguien que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, hoy hay una invitación. Alguien que desee reconciliarse, aceptar a Cristo, que este día de gratitud, de este día que la gente celebra, tú puedas celebrar más que todos, porque hoy celebrarías tu salvación, lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. ¿Habrá alguna manita que se levante y dice, pastora, yo quiero aceptar a Jesús? ¿Habrá alguna vida? Dios te bendiga, mi amor. Mi corazón se llena de gozo, se llena de gozo. Aleluya. Alguien más, alguien más. Pastor Pablo, alguien más. Dios te está llamando. Él cambia todo. Solamente cree. Él está aquí. Recibe a tu hija, hijo. Dios bendiga a esta pareja que viene. Siga orando, hermano. Todo lo demás puede esperar. Gracias, Señor. Dios les bendiga. Pastores. Gracias, Señor. Aleluya. Alguien más para Jesús. Alguien más que dice, yo quiero hoy cambiar este corazón que no ha estado agradecido, pero hoy yo quiero recibir del Señor. Aleluya. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Mayor. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte, mayor, tono mayor, que te amo hoy, ay, más que nunca. Aleluya. Te amo. Nadie entiende el corazón del hombre, solo Dios. Y es el único, porque como Él nos hizo, Él nos comprende, Él nos ama. Hay gozo en los cielos. Hay gozo en los cielos. Sigue adorando. Te amo, te amo, te amo. Y algún día tu rostro veré. Más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte. Más que nunca, Señor. Te amo. Aleluya. Te amo. Te amo. Traiga. Te amo. Eres la roca. Abráceme a esta niña que es mi hija, llamada Rivana. Para mí. Te amo. Te amo. Te
y algún día tu rostro veré. Gloria a Dios, gloria a Dios. Te amo, te amo, te amo. Díselo, díselo el Señor. Eres la rosa de Sarón para mí. Nos preparamos para honrar a Dios. Te amo, te amo, te amo. Y algún día tu rostro veré. Esta ofrenda mecida la hacemos 2 veces al año. La hacemos en primicia y en acción de gracias. Y hemos visto milagros. Esto es por fe. Esto es fe. Y fe fue lo que tuvieron los leprosos cuando arrancaron a mostrarse al sacerdote. Y fe fue lo que tuvo el samaritano cuando regresó y no solamente recibió sanidad, sino salvación. Yo estoy creyendo por un tiempo donde hay un traspaso de bienes para el pueblo de Dios. Yo estoy creyendo por un tiempo donde el Señor abre las ventanas de los cielos y suple bendición hasta que sobreabunde. Lo creo, lo creo. ¿Cuántos lo están creyendo conmigo? Mi hermana Noemi Luz trajo testimonio de eso. Ella no estaba aquí anoche, pero Dios la usó. Y también les invité para que junto con su ofrenda trajeran unas peticiones especiales. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos esta ofrenda de gratitud. Señor, todo viene de ti. Aquí habemos personas que nos hirieron de muerte muchos años atrás. Pero estamos de pie. Y estamos de pie para darte gracias. Señor, y hay otros que si no te hubieran conocido no estuvieran tampoco vivos. Pero tú nos diste vida. Gracias porque hace 21 años me diste una oportunidad de vivir, Señor, con ese regalo de vida que pusiste en mí. Gracias por todos mis hermanos a quien tú le has dado vida. Señor, y hoy no podemos negar, no nos vamos a negar de darte lo mejor de lo que tú nos has dado, Señor. Presento a tu pueblo que trae con alegría y con gozo esa ofrenda de acción de gracias. Y yo declaro que la multiplicación será tan abundante y tan abundante que se quedarán sorprendidos. Declaro que vendrán por correo cheques que no saben que vienen, que contratos que han estado en espera por meses se van a desatar, que propuestas que se sometieron, Señor, Padre, van a ser respondidas. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que promociones en sus empleos también serán. Dios mío, en todo tú te vas a glorificar en el nombre de Jesús. Y si alguien lo cree conmigo, dice amén. Comencemos a pasar y a darle nuestra mejor ofrenda al Señor. Y cantemos un cántico de ofrenda, el que a mí me gusta, el que tú cantas, Abner, el de las ofrendas. Gracias, Jesús. No, sigue esa, así, con actitud de gracia. Padre, en el nombre de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Te bendigo. Levanta esto un poquito, levanta. Gracias. Te bendigo, bella. Amén. Divina mía, ay, enamorada. Gloria a Dios. Indio, te amamos. Con alabanza en el corazón.
sobre nuestro altar. Tú eres digno, Dios. Tú eres sin igual. Tu fuego caerá sobre nuestro altar. Pastores, Tú eres digno, Dios. los pastores. Tú eres sin igual. Tu fuego caerá sobre nuestro altar. Tú eres digno, Dios. Tú eres sin igual. Tu fuego caerá sobre nuestro altar. Padre, en el nombre de Jesús y en el poder del acuerdo, Señor, esto representa la vida del pueblo. Señor, y con mucho esfuerzo y sacrificio ellos lo traen, pero lo traen alegremente, Señor. Yo te pido, buen Dios, que cada petición que ha sido puesta, los que han escrito, los que están ahora mismo a través de del teléfono, a través de la televisión, de las redes sociales, enviamos tu palabra como la envió Jesús sobre aquellos 10 leprosos, y los 10 recibieron su milagro. Señor, pero que vengan como vino el que era samaritano y recibió algo más que su sanidad. Recibió su salvación. Declaramos bendición sobre este pueblo. Padre, declaramos en el nombre de Jesús que este acto, Señor, voluntario, pero en convicción, Señor, que te estamos dando de lo que hemos recibido de tu mano, Señor. Declaramos que puertas se abren, Señor, que todo estancamiento a nivel emocional, de salud, aún financiero, empresarial, Señor, se desata por el poder del agradecimiento, Señor, que estamos haciendo en este acto, Señor. Creemos, Señor, creemos en el nombre de Jesús de Nazaret, un tiempo, Señor, de provisión absoluta de tu parte, Señor. Lo creemos, lo estamos recibiendo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien que lo crea y diga amén en esta hermosa. Pastor Pichi, adelante, mi amor. Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que lo que se ha depositado en esta mañana, Señor amado, es gratitud a ti, Señor amado, por la grandeza de lo que tú haces por cada uno de nosotros. Pero cada petición que está aquí está cumplida en esta mañana, Señor amado. Creemos en tu palabra, creemos en lo que tú has dicho, Señor amado. Y que siempre, Señor amado, abundantemente bendecidos sean cada uno de los que han depositado en esta mañana, Padre. Te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. En el nombre de Jesús, damos gracias, Señor. Esta ofrenda representa que estamos agradecidos por lo que hemos vivido hasta noviembre de este año, Señor. Pero también habla, Señor, de la expectativa que tenemos sobre un año 2023. Alguien dice amén conmigo. En el nombre poderoso de Jesús nos has bendecido y demostramos nuestra gratitud trayendo a ti esta ofrenda, sabiendo, Señor, que tú multiplicarás al 100 por 1 como hasta hoy lo has hecho. Gracias, Señor. Hay un pueblo que dice amén. Damos gracias, Señor, agradecidos estamos, todo es tuyo, Señor, y tú nos das, tú nos suples para que nosotros demos para tu obra. Sabemos que tú has de multiplicarla, Señor. Hay vidas que ganar, Padre Celestial, antes de tu venida, que se acerca a pasos agigantados, Señor. Te damos gracias, estamos bien agradecidos de esta iglesia, nuestros pastores, Señor, los bendecimos de la congregación. Gracias, Padre, somos el cuerpo de Cristo y estamos agradecidos de ti por nuestra familia, nuestra salud, nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Amén. Gracias por el privilegio de poder venir a darte el primado a ti, Señor. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias, Señor. Permite que en este día todos, de alguna manera u otra, puedan sentir tu amor, tus abrazos. Que quizás regresan a casa y no tienen con quién compartir, pero tú estás ahí, Señor. Tú estás con ellos, tú prometiste estar con nosotros. Y nosotros lo creemos, Señor. Gracias por tu inmenso amor.
Bendice cada congregación que en este día se reunió o se va a reunir todavía, Señor. Pero también bendice cada hogar sobre este suelo borincano y sobre las naciones de la tierra, Señor. Para gloria de tu nombre te damos las gracias. Y si hay alguien enfermo en este momento, declaro por la palabra que los huesos que están ahora mismo quebrantados, tú los sanas, que todo tumor se seca hasta las raíces, que despiertan esos órganos que han estado dormidos, que no están funcionando al 100. Oh Dios mío, le hablamos en el nombre de Jesús a ese corazón, a esos riñones, a ese páncreas, a ese hígado, ahora mismo, a todo problema, Señor, neurocerebral ahora mismo en el nombre de Jesús, artritis, en el nombre de Jesús, arterias tapadas. Enviamos tu palabra a los ciegos que vean, a los sordos que escuchen, aleluya, a los paralíticos que se levanten. En el nombre de Jesús, hablamos vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, que el Señor les continúe bendiciendo. Como usted sabe, esto es de la obra del Señor. El próximo domingo vamos a tener parte del Ministerio de Misiones testificando lo que está pasando en la República Dominicana y en diferentes lugares donde estamos enviando el apoyo que usted trae a la casa y la casa envía. De eso se trata. Les amamos, les bendecimos y a la salida tenemos un refrigerio para que vaya acomodando algo a lo que llega a la casa, ¿verdad? Les amamos, el domingo no se quede nadie, el sábado el que nos quiera acompañar, espero que todos, en Vigilio Dávila será un privilegio saludarle y vernos en acción en lo más que nos gusta, que es ganar alma. Les amamos, Regeneración, que Dios los siga usando todo este mes que está tremendo. El día 9, ¿qué tenemos las nenas? Íntimo. Las quiero ver a todas con las nenas, que es viernes 9. Así que, y el pueblo del Señor dice: feliz día de acción de gracia. Les amamos y les bendecimos. Amén. Qué bueno, Carlito, te amamos. Cántale al Señor. Gracia me rescató, gloria al reino de Dios, por siempre es tu misericordia. ¿Dónde estaría yo si no fuera por tu amor? Siempre es tu misericordia.
fuera por tu amor, por siempre tu misericordia. No temeré de acercarme. Tuyo seré por siempre. Establece tu reino sobre nosotros. Establece tu reino sobre nosotros.